La presentación vamos a explicar por las características principales de los equipos XSLAN de TIC Telecom. Nada, simplemente esta presentación vamos a hacer una primera presentación de los equipos, luego pues una información sobre la conexión con el ETIC y ver los valores importantes, sobre todo a nivel de calidad de señal y atenuación. Y bueno, y luego ya nos conectaremos al navegador web por medio de una herramienta muy interesante que tiene Epic, y que la veremos. Y nada, aunque no tengáis equipos delante, pues será posible conectaros y ver un poquito pues diferentes configuraciones, ¿no? Nada, empezamos. Por lo cual, en un principio tenemos para una comunicación remota, utilizamos dos tipos de dispositivos para modular. Uno es el que inicia el proceso de configuración de la comunicación y el otro equipo es el que responde y se adapta a ello, ¿no? Entonces, el equipo que inicia la configuración, el puerto que inicia la configuración se denomina STUC, y el equipo que responde y se adapta a lo que le configura el equipo maestro, que digamos es el STUR, ¿vale? Por lo cual, en una configuración entre dos equipos, siempre uno será C y otro R, ¿vale? Es interesante indicar que si, por ejemplo, utilizamos una configuración STUC estándar, será posible, aunque los dos estén como STUC estándar, automáticamente si uno detecta que uno de los dos detecta pues que son dos maestros, el otro automáticamente se convierte en esclavo. Lo único que todo tarda tiempo, etcétera. Entonces, mi recomendación es que si tenemos muy claro el ancho de banda adecuado para el funcionamiento del dispositivo, pues que lo que decidimos el maestro dejemos en STUC en velocidad fija, la que veamos en función de la calidad de señal, y no y ese sería y luego el otro en STUR. Por lo cual, pues es lo que comentamos, ¿no? O sea, el STUC inicia la conexión, mide la señal, el nivel de ruido y en función de esto, pues configura la conexión, ¿no? Entonces, hay un tema muy importante en todo lo que es este tipo de comunicaciones, que es la relación entre las señales ruido, lo que llamamos SNR, y en general, pues cuanto mayor es la distancia, mayor será la relación de ruido respecto a la señal, por lo cual menor será el ratio SNR y peor será la comunicación, ¿no? En general. También eso influye tanto en la distancia, también cuanto mayor el ancho de banda y mayor la distancia, peor sea el SNR. Entonces, muchas veces, teniendo en cuenta una distancia determinada, pues si queremos mejorar el SNR, mejor la calidad de señal, y lo cual pues nos vamos a hacer más inmunes a posibles problemas de comunicación, pues será disminuir la velocidad, ¿no? La velocidad configurada, el ancho de banda configurado, ¿no? Entonces ese es lo que hay, ¿no? Entonces simplemente pues es lo que os comentamos, ¿no? O sea, un equipo negocia el STUC y el otro se configura, se adapta automáticamente a lo que le dice el maestro, que es el STUR. La página de configuración siempre vamos a ver los puertos, que puede haber ETICS de un puerto, de dos puertos, incluso de cuatro puertos. En la página de información sobre el estado de las comunicaciones vamos a disponer de si está conectado o no, el conecto que vemos aquí, a qué velocidad, a qué bitrate está conectado, y el SNR y la atenuación. En general la atenuación pues tampoco se le da mucha importancia porque simplemente es lo que cae la señal en el cable, con lo cual cuanto mayor sea la distancia ante cables de igual sección, en un principio no aporta mucho porque a igual distancia va a caer más o menos lo mismo. Lo que sí que sería interesante es un elemento interesante tener en cuenta en el caso de que estemos con mismas velocidades, o sea, mismos bit rates, y que tengamos una misma longitud de cable, pues que hay una diferencia importante de atenuación. Nos estaría indicando que a nivel de impedancia hay alguna conexión en algún empalme que se han hecho, pues que tiene una mayor impedancia de la normal y cae más la señal porque la impedancia cambia, ¿no? O sea, ya nos indicaría un posible problema a nivel del cable. Seguimos. Una cosa muy importante es que
teniendo en cuenta que la comunicación con los equipos SHDSL es una comunicación sí, punto a punto, entonces, claro, tiene una función de bypass en la cual, pues si quitamos tensión al equipo, directamente conecta el cable de entrada con el cable de salida para que esa comunicación punto a punto se haga con un elemento que esté más adelante, ¿no? Es que, como, por ejemplo, en este caso, que por ejemplo tenemos tres ETICs, en las cuales imaginaros pues, que en el ETIC 2 se quedará sin tensión, pues lo que va a hacer con el relé electromecánico que tiene es unir la entrada con la salida y directamente el equipo 1 hablaría con el equipo 3, ¿vale? Es un poquito la funcionalidad de bypass que es muy interesante porque, claro, si falla la tensión y no existiera la funcionalidad de bypass, automáticamente se quedaría abierto la comunicación y el equipo 1 no podría comunicar con el 3. Tal y como hemos comentado esta mañana, es importante también, pues que si, es decir, podemos aquí estar hablando, imaginaros que el equipo 1 habla con el 2, imaginaros que hay una distancia de 500 metros y entre el 2 y el 3 hay una distancia de 3 kilómetros, por ejemplo. Claro, la velocidad a la cual está configurado el puerto 1 del equipo 2, pues como es una distancia larga, pues a lo mejor pues está configurado, pues imaginaros, a una velocidad de 512 kilobits por segundo, y es el puerto 1 del equipo, el puerto 1 del equipo 1, pues está configurado a ser una distancia muy corta, pues una velocidad mayor. ¿Qué pasa? Pues cuando utilicemos el bypass, puede pasar que el equipo 1 no hable con el 3 porque la velocidad que tenemos configurado en el equipo 1 sea demasiado grande, ¿no? En ese sentido, cuando hagáis un bypass, lo importante es que si hay una diferencia importante de distancia, pues tendréis que reducir el bitrate que tengáis configurado ese puerto, ¿vale? Más que nada para que consigamos de alguna manera que comuniquen, porque si no, si el bitrate está demasiado alto en la vida, van a poder conectar, ¿no? Eso tener en cuenta que en el caso que hagáis el bypass, tenéis en cuenta dos cosas, que puede haber un bypass, por lo cual ya de serie configuráis el puerto 1 con una velocidad pues del equipo 1 con una velocidad bastante baja a la que podría llegar para asegurarnos que en el caso de que falle el equipo 2 pues podamos ir, o si no, pues bueno, cuando pase directamente entrar en la página web del equipo 1 y configurar el bitrate, que también es un tema de 2 minutos, o sea, tampoco tiene mucho más, ¿vale? A nivel de conexiones físicas, los equipos ETIC son similares. La parte de abajo tenemos las dos posibles conexiones de potencia de 24 voltios. Bueno, podemos conectar desde 10 voltios hasta 60 voltios, o sea, pues, las fuentes de alimentación son de 24, por lo cual se hace conectar 24 voltios. Y abajo tenemos entre las salidas, que tampoco las utilizamos. En los equipos de ETIC, en los de un puerto SHDSL y dos puertos SHDSL, tenemos siempre cuatro puertos Ethernet. En el que tiene cuatro puertos SHDSL únicamente vamos a tener dos puertos Ethernet. La parte de arriba tenemos, pues que tenemos en función de las características del equipo, pues tenemos uno, dos o cuatro SHDSLs y la parte de arriba es muy interesante, hay un agujerito que con un clip podemos pulsar y podemos poner una configuración que podamos acceder de manera sencilla con la IP de fábrica y podamos ver qué configuración tiene para poder luego conectarnos o también podemos hacer pues que con esto reseteemos a los de fábrica, que para eso lo que habrá que hacer es para conocer cuál es la velocidad, o sea, para conocer cuál es la configuración del equipo, cuál es su IP, si no la sabemos, simplemente tenemos que pulsar en el botón de arriba con un clip, metiendo con un clip, durante 2 segundos pulsar, se nos va a poner un LED en rojo y entonces ya lo podemos soltar y entonces podremos acceder por la dirección 192.168.0.128. Podremos ver cuál es la IP que tiene configurado y en eso la apuntaríamos y en ese momento también podríamos guardar, podríamos otra vez clicar encima durante 2 segundos hasta que el LED de aquí del power estuviera otra vez en verde y en ese momento ya otra vez tendría la configuración inicial, por lo cual ya nos podríamos conectar con la IP que hemos visto que tenía el equipo, ¿no? ¿Vale? Entonces esto es un poco y luego bueno pues esto es un poquito todas las conexiones que tiene el equipo. Seguimos. Hay un tema importante que es el tema de los descargadores de sobretensión, ¿vale? Entonces, claro, es importante que, claro, cuando tenemos un rayo,
El efecto principal en las instalaciones eléctricas es que aumenta la tensión de tierra, ¿vale? Por lo cual, lo más importante será evitar eso, que ese aumento de tensión en tierra haga que provoque una circulación de corriente elevada que dañe el cable, que dañe la instalación, ¿no? Para ello, desde ETIC se recomiendan pues dos cosas principales. Primero, para evitar que haya un camino de circulación de corriente entre puntos de diferente tensión, se recomienda que en el cable de telemando la malla solo esté conectada en un punto. De esa manera evitamos que pueda haber que un aumento de tensión entre dos estaciones que estén unidas por el cable de telemando y por la malla, pues circule mucha corriente, ¿no? Y segundo, siempre se recomienda que la unión a tierra de los ETIC con los descargadores de sobretensión pues, sea lo más corta posible. Importante, en el caso de utilizar los equipos de Fenix, los recomendados, que son los DT, TL, SHDCL, siempre nuestra recomendación será lo que hemos dicho, tenemos que hacer que la conexión sea equipotencial, es decir, tenemos que intentar evitar que el ETIC sea un camino de baja impedancia, por lo cual descargue el rayo. Entonces, por ello, lo que recomendamos es que el equipo DT TL SHDCL se conecte al carril DIN, ¿vale? En ese carril DIN, entonces ese equipo ya tiene una conexión a tierra. Ese carril DIN tendrá que estar conectado a tierra, ¿vale? Y luego por el faston que tiene el propio ETIC, con un cablecito conectarlo con un tornillo a carril DIN. De esa manera el cable es lo más corto posible, el cable de tierra, y estamos uniendo en el carril DIN en un punto que tenemos un mejor contacto y un contacto directo a tierra. De esa manera lo que vamos a intentar siempre buscar es que nunca sea el XSLAN un equipo por el cual tenga una baja impedancia y pueda circular por él la corriente. Intentar que que se descargue esa sobretensión por medio pues, de otros elementos. En este caso pues sería el propio protector de sobretensiones, ¿vale? Entonces esta es un poquito la recomendación que desde ETIC nos han hecho llegar y es la que trasladamos en esta presentación. ¿De acuerdo? Bueno, por lo demás, otros LEDs que tenemos aquí, pues tenemos dos informaciones de power, por lo cual en principio aquí, pues como tienes dos entradas de 24 hasta 60 voltios abajo, pues bueno, se nos encenderá la que esté conectada. Luego tenemos la señal de room, que en el caso de que esté el verde fijo, pues si el equipo está disponible. En el caso de que esté rojo fijo, pues normalmente es al inicio durante 15 segundos, pues sí que suele estar, pero si se queda fijo en otro momento es que hay un fallo. Un verde intermitente lento es que el equipo está arrancando, normalmente pasa pues, durante un minuto al arrancar, y luego un rojo intermitente rápido es cuando estamos haciendo una actualización de firmware, ¿no? O cuando lo hemos puesto cuando hemos clicado con un clip en la parte superior durante 2 segundos y el equipo está forzado a parar de fábrica temporalmente para ver cuál es su dirección. El ring no lo utilizamos, ¿vale? Y luego ya tenemos los LEDs asociados al estado del SHDCL, ¿vale? Que podemos tener hasta 4 SHDCL, ¿vale? Lo que es importante que tengáis en cuenta que tienes una intermitencia lenta es que el equipo está estableciendo conexión, que cuando está fija es cuando fija y cuando está parpadeando rápidamente es cuando hay tráfico de red, ¿vale? O sea, justo cuando acaba normalmente lo que suele pasar es que cuando cuando pasa de un estado a otro, en el LED de power, en el LED de run, hay como un parpadeo y cambia de estado, ¿no? Entonces pasa de parpadear lentamente a parpadear más rápidamente o quedarse fijo, etcétera, ¿no? Pero normalmente cuando hay una intermitencia rápida y tal, está asociada al tráfico de red normal por el SHDCL, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está más indicado lo que hemos comentado.
Entonces, en la página web, en la parte de estados, pues podemos ver si el equipo está conectado, si está inicializando comunicación o si está esperando un dispositivo remoto, waiting for remote device. Entonces, esos tres estados que se pueden ver en la página web se corresponden con los LEDs de la siguiente manera, ¿no? Cuando está esperando un dispositivo remoto, normalmente está 0,1 segundos on y 2 segundos off, es decir, es un blinqueo pues muy lento, ¿vale? Eso es importante indicar que aquí es cuando justo es al principio del todo y es que no ha detectado todavía ningún equipo, ¿vale? Si el equipo final está desconectado o estuviera dañado, sería el estado normal que estaría que tendría el equipo, estaría esperando a un equipo a detectar un equipo, ¿vale? Es el estado normal. Luego, tenemos cuando ya ha detectado un equipo y empieza a configurar, empieza a negociar lo que es la velocidad de conexión con el equipo remoto, ¿vale? Entonces empezará a blinkear pues 0,3 segundos, 0,3 segundos on, 0,3 off, o sea, un blinkeo más rápido. Es que ya se ha detectado un equipo, por lo cual el equipo del puerto no está dañado y estamos configurando la velocidad. ¿Qué pasa? Si lo dejamos en una velocidad fija y el equipo está continuamente y una velocidad fija y la velocidad es demasiado elevada, nunca vamos a llegar a una situación de que esté conectado porque puede ser que la señal de ruido sea excesivamente mala y entonces el equipo se desconecte, ¿vale? Si va todo bien, tenemos bien todo configurado, etcétera, pues el equipo estará conectado. Al principio se nos va a quedar el LED fijo y luego empezará a parpadear en función de tráfico de red que haya, ¿vale? Ese es el estado normal de cualquier comunicación SHDSL que esté establecida. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos los dos equipos que normalmente utilizáis. Entonces, ¿no? En general, los de dos puertos son con bypass, ¿no? Entonces, en el caso de que el puerto, normalmente, en general, tal y como configuramos es, el puerto 1 siempre va a ser esclavo y el puerto 2 siempre será maestro, ¿vale? Y será la conexión a la siguiente estación. Por lo cual, nuevamente, un XLA 1400 que esté aquí en primera, que esté aquí, pues será el primero, pues estará configurado como maestro e irá al puerto 1 de este que estará como esclavo. Luego el puerto 2 irá al puerto 1 del siguiente, así en continuación. Eh, Importante, en el caso de que queramos, que en el caso que falle tensión, ese relé electromecánico, el puerto 1 con el puerto 2, los pares tienen que estar conectados en el conector este que pone bypass, ¿vale? En el conector rojo. En el caso que no se quisiera que hiciera ese bypass y que se quede abierto el sistema, habría que conectar los pares en los puertos azules, ¿vale? Internamente solo hay un puerto, pero simplemente es que el rojo está conectado por medio del relé de bypass y el azul pues es directamente la salida del puerto, ¿vale? O sea, se decidirá en función de lo que se quiere. En general, está todo conectado en el rojo, porque para eso tenemos un equipo de bypass. ¿De acuerdo? Entonces, para conectarlos a un ETIC, un XLAN de ETIC, ¿vale? Entonces, tenemos que tener nuestro ordenador, simplemente tenemos que tener un navegador, pues el Explorer, bueno, este es un poco antiguo, ¿no? El Chrome, el Bing, cualquiera, ¿no? ¿Vale? Entonces, luego tenemos que comprobar pues, que el equipo está alimentado y se está encendido. Tenemos que tener un cable Ethernet conectado al equipo ETIC y al ordenador. Tenemos que conocer cuál es la IP pues, que tienes en el ETIC y ese rango de IP, rango de IP de nuestro ordenador tiene que estar dentro del rango de IP del ETIC, ¿no? ¿Vale? Entonces, en un principio, es importante, todos los equipos ETIC por defecto tienen esta dirección IP, ¿vale? 192.168.0.128, ¿vale? Siempre. Esto es el que va a estar disponible, esta es la IP del equipo que va a estar disponible cuando nosotros cliquemos en el botón superior con un clic durante 2 segundos, siempre vamos a poder conectarnos ahí y vamos a ir a la página web del equipo en la cual nos va a decir cuál es su dirección IP y podremos saber cuál es la dirección IP, ¿vale? En el caso de que por lo que sea, pues no sepamos exactamente cuál es la dirección IP que tiene el equipo, ¿vale? Entonces, por lo cual, en un principio, pues, si viene de fábrica, pues no está configurado, pues tendrá esta dirección y en el navegador de internet directamente escribimos 192.168.0.128 y pulsamos Enter, ¿vale? A partir de aquí ya nos centramos en lo que es la parte de administración del ETIC, ¿vale? Y en la parte, por ejemplo, en la parte de diagnósticos,
pues aquí en la parte de interfaces, pues veremos cuál es la MAC del equipo, veremos cuál es el estado de sus puertos Ethernet, ¿vale? Los 4 puertos que tienen en general los equipos ETIC, y veremos también en interfaces, pues veremos sus puertos SHDSL, cómo están. En este caso, están conectados, por lo cual, en teoría, pues el LED que tiene físicamente estará brincando rápido. Tenemos un bitrate aquí, pues de 2048 kilobits por segundo, es decir, unos 2 megas. Y aquí tenemos un SNR, pues bastante bueno, pues un 18 y otro 20. Y una atenuación de 10 dB y 7 dB. A priori, lo que diría yo aquí es que como tiene 7 dB el mismo cable, pues la longitud del par que está conectado al SHDSL1 pues será mayor, de ese cable, pues será mayor que el de 7, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Entonces aquí vemos que en esta imagen, pues ya vemos que el equipo de estos dos, pues lo que tiene, que estamos trabajando a esta velocidad y con ese NR, ¿vale? De acuerdo. Entonces, importante, bueno, aquí pongo los rangos en los cuales entendemos que la calidad de la señal es buena, ¿no? ETIC, si os fijáis aquí, nos da un 4 de 4, etcétera, nos da aquí un número, ¿no? El signal to noise ratio margin, aquí. Entonces, simplemente para que entendáis, dBs mayores que 10, para ETIC es un 4 de 4, señal muy buena. Entre 6 y 10 es 3 de 4, entre 4 y 6 2 de 4 y menor que 4 es 1 de 4, ¿vale? Cuanto mayor sea el SNR, pues más confiable será la comunicación. Si ETIC ya configura, ya indica que ya da un 4 de 4, o sea, buena conexión, buena comunicación, a partir de 10 dB, tendremos que buscar siempre pues tener un SNR superior a 10 dB en general. Lo que es importante que tengáis en cuenta que muchas veces el cable de telemando pasa suele pasar por zonas de mucho ruido electromagnético y puede pasar que a lo mejor cuando se encienden unas bombas pues baje el SNR, por lo cual sí que os recomendaría que estuvierais historizando un poquito el valor de SNR del tiempo con una misma velocidad para saber cuál es el peor SNR, porque puede pasar que a lo mejor pues cuando encienda un variador, etcétera, pues a lo mejor podéis tener una señal de SNR de 10 sin que estuviera encendido y cuando enciende pues a lo mejor nos quedan un 4 o un 3, ¿no? Entonces, bueno, si luego tenemos malas condiciones, que está lloviendo mucho, tenemos mucha humedad o lo que sea y a lo mejor la señal baja un poco, pues tenemos problemas de comunicación. Entonces, lo que os recomendaría yo es que lo estuvierais durante un tiempo pues historizando y si veis que estáis por encima de 10, pues ningún problema, ¿vale? Luego, lo que hemos dicho antes también, es importante que tengáis en cuenta que ETIC ofrece, a la hora de definir el maestro de comunicaciones, bueno, el equipo que es el que modula la comunicación con el esclavo, con el STUR, ¿vale? Hay una serie de perfiles para hacerlo sencillo, ¿no? O sea, tenemos el estándar, eh, en el cual el ETIC pues automáticamente va buscando diferentes velocidades, ¿vale? Para poder conseguir un SNR, pues bueno, un medio, pues está buscando cercano a 10, 12, 15, etcétera, ¿no? Eso ya depende de ETIC, ¿vale? Entonces él irá cambiando, ¿vale? Y puedes llegar hasta 5,6 megas, ¿vale? Una velocidad muy alta. ¿Cuál es el problema de esto? Que si por ejemplo tenemos unas condiciones que nos oscila por condiciones externas al equipo y por interferencias, etcétera, nos oscila un poquito lo que es el SNR. ¿Qué pasa? Que puede estar de manera podemos tener desconexiones de la comunicación porque a lo mejor imagínate que él busca de un SNR de 15, ¿no? Por lo que sea empeora y baja a 12, puede pasar que el equipo diga, bueno, pues voy a bajar la velocidad, ¿no? Y para conseguir siempre un 15. Entonces podemos tener desconexiones momentáneas, pues de 30 segundos o lo que sea, y aparte de cara también a que nosotros pues podamos evaluar un poquito cómo están las conexiones, etcétera, pues está continuamente tocando las velocidades, pues algo que luego nos evita hacer un buen diagnóstico de la calidad de conexión. Por lo cual, este es un tipo, luego hay otro tipo que es el Endurance, que es parecido al estándar, lo único que busca siempre buscar un SNR elevado, es decir, el Endurance es buscar pues cuanto mayor SNR posible, ¿no? Por lo cual, eh, en teoría, pues no tenía que variar tanto, pero puede existir el riesgo que también con esto cambie, porque es decir, si de repente cambian las condiciones, puede bajar velocidad para conseguir un buen SNR.
Y el performance es al contrario, intenta conseguir la mayor velocidad posible con un SNR bajo. Al final son, como si os fijáis, estos tres métodos estas tres formas que tenemos de estos tres modos son automáticos, es decir, es un proceso automático que el equipo de ETIC establece, ¿vale? Son automatismos que tiene hecho para que hacerlo sencillo. Yo por experiencia, lo que siempre he hecho en los proyectos que estoy trabajando directamente, ¿no? En general, y los que están manteniendo, lo he puesto en Fixed Data Rate, es decir, nosotros podemos fijar una velocidad concreta que consideremos adecuada. Entonces el equipo va a arrancar y se va a conectar a esa velocidad concreta y no va a intentar buscar un SNR superior o inferior. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para decidir si ese fixed data rate tenemos que fijar uno adecuado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es? Yo lo que recomiendo siempre es, bueno, pues voy a fijar uno que consideremos que tengamos un SNR, imaginaros, pues de 20, 17, 20, en condiciones que tengamos un mínimo de 17, o sea, lo dejamos durante un día con una velocidad, un bitrate determinado y veamos que, bueno, que todo el rato se nos mantiene en 17. Bien, mira, pues perfecto, lo dejamos así y fijamos ese. Y así en todos. Lo que sí, esta forma de trabajar lo que hará es que enseguida tengamos el sistema en marcha y funcionando. En unos 60 segundos después del arranque ya estará el equipo comunicando, no tiene que hacer ningún automatismo para buscar cuál es lo óptimo, en función de los diferentes criterios que hemos explicado antes. Pero lo que puede pasar es que depende, hagáis un bypass, el equipo esté mucho más lejos y lo que tenéis que hacer es andar listos ahí y definir unas velocidades fijas más bajas para que cuando hacemos ese bypass, ¿vale? Yo creo que por el bypass lo vamos a utilizar pocas veces porque es un caso de que ocurra algún problema en la instalación. Creo que, y con esto ganamos pues que no haya desconexiones, ¿no? Y para mí es la forma en la cual yo recomiendo trabajar, ¿vale? Vale, esto era un poquito todo. Ahora os quiero enseñar una herramienta que tiene muy interesante Epic, que simplemente es la siguiente. Yo, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí el link directo desde mi página web a Ethic Telecom, vais a la página web de Ethic Telecom, ¿vale? Y aquí hay una parte muy interesante que es en Support, en Virtual Showroom, here, aquí, ¿vale? Aquí tenéis la familia XSLAN, clicáis aquí, y aquí os simula la página web del dispositivo, ¿no? Entonces es muy interesante porque a lo mejor no tienes el equipo y quieres ver cómo configurar algo, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces aquí, haciendo un poco de repaso de todo lo que hemos venido hablando, entonces en un principio aquí en Setup, lo primero que tengo aquí es el SHDSL, ¿vale? La cual yo voy a definir en general los equipos que tengáis vosotros con dos puertos. El primer puerto será STUR, que es el equipo que se deja configurar, y el otro, en general, tal y como tenéis vosotros, lo tenéis el estándar, ¿vale? Si os fijáis, aquí aparece una serie de Fixed Data Rate a velocidades diferentes, ¿vale? 2 megas, 1 mega, 3 megas, 3 y pico, 512, etcétera. En el caso que vosotros queráis definir vuestros propios velocidades, venís aquí en Show Advanced Parameters, seleccionáis uno cualquiera, este de 512, por ejemplo. Un momento, tengo que dar a guardar esto. Vale, ahora me dejará tocar. Selecciono cualquiera de estos y aquí hago Copy and Edit, ¿vale? Sobre esta base me va a generar uno. Entonces yo, por ejemplo, la velocidad mínima, si os fijáis, la velocidad mínima que podemos, bitrate, el data rate mínimo es 192K, ¿vale? Esto es la velocidad mínima, ¿vale? Estos son los casos que tengamos una distancia enorme, ¿vale? Y luego, si os fijáis, todo lo que pongamos tenemos que ir incrementando en 64, es decir, no podemos poner 193, ¿vale? Solo podremos poner 192 más 64, o sea, 256, por ejemplo. Luego 256 más 64, así todo el rato, ¿vale? Entonces, si os fijáis, digo, bueno, pues voy a generar uno, 192 me parece pequeño, pues voy a generar uno a 256. Le llamo 256 aquí arriba y le fijo 256 aquí. Lo grabo, ¿vale? Esta configuración sin tocar nada más, ¿eh? Solo esto. Y ya veréis que en el desplegable
del maestro y nos aparecerá esto, por lo cual en un principio podríamos nosotros ya tener configuradas nuestras velocidades adecuadas que tengamos. Incluso podríamos llamarle para evitar cualquier lío. Ya, por ejemplo, ahora se me ocurre, para evitar cualquier problema, pues podemos aquí poner fixed eh, bypass. Por ejemplo, estamos en fixed, por ejemplo aquí, vale, joder, si estoy en bypass le pongo esto, así me acuerdo, ¿vale? Y si no, por ejemplo, pues le pongo 512, ¿vale? Le vamos a grabar y ya está, ¿vale? Em, por aquí en general vosotros no tenéis que tocar nada más, simplemente aquí para mí es la parte de los puertos, etcétera. A nivel de protocolo IP, lo más importante a vosotros es, aquí es donde en IP protocolo se configura la IP, ¿vale? Lo único que tenéis que tocar es esto y tenéis que, pues en un principio, pues poner pues la IP que le toque, ¿no? Y aquí es donde vosotros, cuando os he comentado que clicáis en el botón de arriba donde 2 segundos y se pone en rojo el LED, podéis conectaros a la 192, 168, 0, 128. Y lo que es importante es que aquí vais a poder, cuando veáis esta parte, vais a ver cuál es la IP que tiene. Con lo cual, ya sabéis cuál es la IP que tiene, pues lo suyo es después, una vez que la veáis, clicáis otra vez 2 segundos en la parte de arriba del root, del ETIC, y os conectáis con la IP que tiene realmente, por ejemplo, en este caso sería la 321, y entonces ya trabajáis directamente con él, ¿vale? En general aquí no vais a tener que tocar nada, y lo que sí que para revisar, por ejemplo, si hacéis algún cambio o lo que sea, es que para que funcione toda la parte de mostrar el estado de las conexiones del SHDSL, en System, en Modbus Server, esto tiene que estar seleccionado y el puerto tiene que ser el 502, ¿de acuerdo? Esto siempre tiene que ser así, ¿vale? Voy aquí a grabar, vale. Vale, por lo cual, y luego aquí, esto es la parte de configuración que no antes tenéis que tocar nomás. Bueno, luego otro, para que tengáis un poquito, si queréis tocar el nombre, ¿dónde estaba esto? Mm, sí, vale. En Device List aquí es donde se pone el nombre que suele aparecer aquí, ¿vale? Que suele ser interesante escribir el nombre de la estación. Realmente lo tienes que poner aquí, ¿vale? En esta parte, ¿vale? Vas a grabar y así entonces que carguéis la página web aparecerá ese nombre. Vale, esto, bueno, en general tienes que tocar esto. Para mí lo más importante es que, bueno, cuando lleguéis, primero aquí en Network Status, en Interfaces, veáis aquí cómo tenéis el puerto 1 y el puerto 2 en este caso. En este caso, como no tengo nada conectado, se queda en estado Wait for Remote Device. Normalmente tiene que estar conectado, y como no hay ninguna conexión, pues el bitrate está cero, no hay nada, ¿vale? Entonces, en el caso que esté conectado, pondrá Connected. Y si no, iniciando comunicación o algo así, no me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero bueno, aquí es donde vais a ver y vais a ver el estado también de los puertos LAN que podáis tener, ¿vale? Aquí es interesante para que lo veáis esto. En general no tienes que ver más de esto, simplemente aquí os va a indicar si está comunicando o no. Y luego, lo que es lo más importante de todo es que sepáis, yo en general, aquí en Configuration Management, ¿vale? En un principio aquí, bueno, estas son todas las que están guardadas, que aquí habrá un montón que estarán hechas por mí seguramente, porque esto está en castellano, estragado yo, DLT. Lo que es importante es que vosotros si hacéis algún cambio o cualquier cosa sobre la configuración del equipo, etcétera, la grabéis aquí, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, pues digo, bueno, pues ya tengo la configuración buena de este dispositivo bueno, o no tengo ninguna, o sea, no tengo un backup, ¿vale? Pues si quiero hacerlo, bueno, pues le llamo, por ejemplo, si hay alguno, por ejemplo, le llamo demo vídeo, ¿vale? La grabo, ¿vale? Y cuando ya la grabo está aquí, ¿vale? Demo vídeo. En este momento yo me la puedo exportar al PC, ¿vale? Le doy aquí, exportar al PC, perfecto.
¿vale? Ya la tengo aquí metida y así podría tener un backup, me voy conectando a cada uno de los dispositivos y me voy cogiendo los nombres me voy cogiendo diferentes configuraciones. Entonces, si por lo que sea se nos daña un equipo y nos llega un equipo nuevo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es cuando nos llegue, pues tendremos que saber cuál es la IP que tiene ese equipo, ¿vale? Si no tenemos ni idea, pues simplemente alimentamos tensión, le damos al botoncito de arriba 2 segundos, se nos ponga el LED de run en rojo, parpadeando y directamente nos conectamos con la 192.168.0.128 y ya está. Y a partir de aquí ya sabemos cuál es la IP que tiene, nos conectamos por medio de esa IP, ponemos nuestro ordenador en ese rango también, nos conectamos y directamente a ese equipo podremos decir, bueno, pues ya este es el equipo que quiero yo cargar la configuración de demo vídeo, ¿no? Por lo cual, pues lo que voy a hacer aquí es, ahora mismo es demo vídeo, ¿cómo se va a llamar? Cargada, archivo, por ejemplo, desde archivo, ¿no? Vale, digo que selecciona el archivo, le indico dónde lo tiene, perdón, esto está aquí, descargas, ¿vale? Esto de aquí, le digo el archivo y le digo que me lo importe, ¿vale? Si os fijáis, esto es lo que me ha creado. Entonces, si quiero que ya me lo coja el dispositivo, pues le digo que me cargue, load this configuration, entonces ya me va a coger ya esa configuración. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, pues va a trabajar con la IP y con la configuración que hemos definido, ¿vale? Esta es un poquito la forma de trabajar. Esto es lo más importante, o sea, al final es poder ver, tener un diagnóstico, saber poder, aunque no tengamos la IP y no sepamos exactamente o por lo que sea, no lo tenemos, pues la forma en la cual podemos conectarnos sin saber la IP. Segundo, poder hacer un diagnóstico de cómo está la conexión SHDSL, que está aquí con el Network Status Interfaces y lo vemos aquí, cómo está la conexión. Después, es importante que sepamos, en el caso que tengamos un equipo estropeado, cómo conectarnos, que tengamos a un puerto estropeado, pues cómo conectarnos, grabar la configuración actual que tenga ese equipo, ponerle un nombre, guardarla en nuestro PC para cuando tengamos un equipo de repuesto directamente cargarla, ¿vale? Y ese equipo tendría esto. Importante lo que os comentaba, todos los equipos de serie, todos los equipos de EPIC de serie que estén tocados, vendrá con la 192, 168, 0, 128, ¿vale? Es su configuración normal. Y cuando ya carguéis toda la configuración, en un principio estaría configurado tal y como está funcionando actualmente, con lo cual no tendréis que tener ningún conocimiento específico del SHDSL, etcétera, o del RSTP que hemos hecho, etcétera, porque en un principio estáis cambiando equipo por equipo y le habéis metido la misma configuración. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que a un equipo, a un BP 2400 le podéis cargar una configuración, un equipo similar con un BP con 2400. Lo que no vais a poder cargar es la configuración en un 2400, una configuración de 1400 porque os va a dar fallo, porque hay puertos que no existen, ¿vale? Normalmente a la hora de cargar os dirá que el equipo es distinto, etcétera. O sea, intentar, más que nada, es decir, si tenéis un equipo, ponéis un equipo 1400 por cargar la configuración de un equipo 1400, ¿de acuerdo? Vale, esto era un poquito, pues todo lo que tenía preparado. Es así un poquito largo, pero bueno, así como es un vídeo, podéis tirar para adelante, podéis tirar para atrás, en aquellas cosas que os pueda resultar interesantes. Esta presentación os pasaré en formato PDF para que podáis tener cierta información y el vídeo lo tenéis aquí, pues para poder consultarlo y para poder mirarlo, ¿no? Pues nada, un placer.